¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto saludarle como siempre en este domingo. Soy Fernando del Rincón, estos fuentes confiables. Y como siempre hago la aclaración para que usted esté al tanto, sobre todo con el caso de Venezuela, que las cosas cambian minuto a minuto prácticamente. Este programa está siendo grabado, así que en el momento de su transmisión, si alguna de las situaciones de las que hablamos están ya viejas, no crea que es que no sabemos, ¿no? A eso nos dedicamos, lo que pasa es que es grabado el programa, entonces no vaya a pensar mal de mis invitados, sobre todo, que están actualizados siempre al 100% con este tema, pero bueno, pues así es la televisión, hacemos lo mejor que se puede. Y les recuerdo que pues estaremos retransmitiendo este programa el lunes con esta misma advertencia que ha quedado grabada. Fíjese, me ahorré el viaje. Bueno, quiero adelantarle, vamos a hablar toda la hora, por supuesto, de Venezuela. ¿Por qué? Pues por millones de razones, ¿no? Millones de razones, la comunidad internacional está al pendiente, es un tema global, pero además hubo desarrollos muy importantes que, depende a quién le pregunte, fue un triunfo, fue una victoria, fue un error de cálculo, fue precisamente mostrar el resquebrajamiento del régimen de Maduro, en fin. Vamos a hablar de eso, por supuesto, y nos dedicaremos toda la hora a eso. Así que le voy a dar la bienvenida a mis invitados, si usted me lo permite. Todos ellos el día de hoy, y su nombre inicia con la letra V, de Venezuela, de Victoria, de lo que usted quiera pensar. Vladimir Gessen. Vladimir Gessen es periodista, director de Informe21.com, además de psicólogo con posgrados y comunicador desde hace más de 25 años. Ha sido político, escritor, ministro de Estado y presidente de la Corporación de Turismo de Venezuela en 1990 y 1991. Además, diputado en el Congreso venezolano por 2 periodos, del 84 al 94. Vladimir, bienvenido. Gracias, Fernando. ¿Cómo estás? Y por lo menos ya voy ganando, no me confundí de Vladimir. Vilma Petrach, profesora experta en relaciones internacionales de Miami-Dade College, además es analista política. ¿Cómo estás, Vilma? Mucho gusto en verte de nuevo. Igualmente, bienvenida. Y aquí viene el segundo Vladimir. Vladimir Kieslinger es periodista y es director de América Es Noticia. Vladimir, bienvenido. Fernando, como siempre, encantado. Igual, muchísimas gracias. Gessen, es más fácil que me acuerde para no decir Vladimir, porque si no es una brincadera que iniciamos. A ver, de entrada, hablemos de este acontecimiento de la semana pasada en donde, acompañado de algunos militares, acompañado sería Leopoldo López y Juan Guaidó, están cerca de la base aérea militar de La Carlota. Para muchos el objetivo era, así lo interpretan, no digo que eso sea, lo interpretan como que era el intento de la toma de la base militar de La Carlota y les falló. Para otros no, para otros era simplemente una manifestación de fuerza, de resquebrajamiento, del apoyo de algunos miembros de la Fuerza Armada Nacional. Y para otros, sin duda alguna, el grave hecho de que no hay control sobre la Fuerza Armada Nacional en su totalidad, como lo asegura Maduro, ¿no? Ahí 2, 3 o 4, o los que sean, decidieron darle espalda para que saliera Leopoldo López y para estar en el acompañamiento ahí a las afueras de La Carlota. ¿Cómo lo tomamos? ¿Lo tomamos como un triunfo, una victoria, como qué? Y dependiendo de qué lado. Señor Gessen. Fíjate, ¿cómo lo puedo yo ver de inmediato? No ganó nadie, pero perdió alguien. Ese es el primer punto. ¿Quién perdió? El gobierno de Nicolás Maduro. ¿Quién no perdió? Guaidó, porque liberaron a uno más. Hubo un paso más hacia adelante, ahora apareció con militares. Y hay algo muy importante en todo esto, Fernando, que es que yo cuando veo el hecho, que lo estoy viendo en las redes, digo, bueno, debe tardar más o menos 30 minutos máximo que estén los tanques, que estén las fuerzas especiales, que vuelen unos Sukhoi, que amenacen con bombardeados si no se rinden. Eso no ocurrió. No. Cuando yo estaba con el gobierno en el gabinete del presidente Pérez, yo era embajador en Canadá, además de haber sido ministro de su gabinete, y en ese momento, cuando viene el golpe del 4 de febrero, Pérez en horas estaba hablando conmigo para que buscara el apoyo del primer ministro de Canadá. Ya había aparecido en televisión, ya las fuerzas se estaban moviendo en torno a él, porque cuando hay un golpe de Estado, el jefe de Estado tiene que dar la cara de inmediato para calmar los cuarteles y calmar a la gente, que se quede en sus casas tranquilos. Bueno, aquí esto no ocurre, el presidente no aparece en las Fuerzas Armadas, y esto me hace a mí sospechar que el otro Vladimir, que no somos nosotros dos, el padrino, okay, estaba exactamente en conocimiento de los hechos que estaban ocurriendo. Yo creo que
posteriormente se habló, pues ya hablaremos en el programa de esto, pero posteriormente se habla de que había una negociación que involucraba a Padrino. Y eso coge fuerza porque yo pienso que el modelo de Nicaragua fue el que se estaba aplicando. Vamos a sacar a Nicolás Maduro y queda Vladimir Padrino como ministro de la Defensa, igual que cuando la Chamorro nombra ministro de Defensa a Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, para garantizar la estabilidad del país. Guaidó ni Leopoldo López pueden mañana sacar a Maduro y sacar al alto mando militar, porque sería un grave error. ¿Cómo controlas tú a la FARC? ¿Cómo controlas el ELN? ¿Cómo controlas los grupos que están en la calle? La mejor posibilidad que existe allí, yo lo veo clarito como el agua, es que Guaidó y Vladimir Padrino se pongan de acuerdo, que Padrino baje un poco la cabeza y acepte a Guaidó como presidente de la República de Venezuela, y que Guaidó lo acepte a él como ministro de Defensa y mantenga el alto mando militar. Es posible que haya ahí algunas personas que deban ser juzgados, pero es un problema de la justicia. El problema político es tomar el poder con el actual alto mando militar y a seguir hacia adelante. Nicolás Maduro que salga. Si la justicia internacional después lo juzga, ese es otro problema, pero que salga sin mayor problema, y yo creo que ese tenía que haber sido el acuerdo. Es lo que primeramente pensé, después no salió así. Vladimir Padrino por alguna razón se echó para atrás, a lo mejor las garantías no eran suficientes, y Guaidó y Leopoldo López tampoco tomaron acciones. Fíjense ustedes, ocurre un hecho gravísimo, que es cuando una tanqueta pisa a unas personas. Horrible. ¿Cómo es posible, si tú tienes allí gente armada, que esa gente armada no hubiera abierto fuego contra esas tanquetas? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Y tampoco Guaidó manda a la gente, tampoco a Miraflores, tampoco toman de este bando medidas para ir a atacar al otro, ni aquellos. Nunca apareció un tanque, nunca apareció una fuerza especial, nunca apareció el ejército en la calle. Me da la sensación de que aún dentro de toda la dificultad se seguía negociando. Y creo, tengo que creerlo, hasta el día de hoy están negociando, porque hasta el día de hoy Guaidó, ¿cómo el presidente de la República, de esa parte de la República que sería el Nicolás Maduro, no ha ordenado ir a arrestar a Guaidó, que se sublevó, en todo caso, con militares, con gente armada? Es decir, ¿cómo es que no pueden meterlo preso? ¿Cómo es que ocurre esto? Bueno, tiene que ser que el gobierno no lo puede hacer, porque cuando le dice a las fuerzas, arréstenlo, las fuerzas le dicen, no los vamos a arrestar. Interesante, esa reflexión, no lo había visto así. Y bueno, también la presión de que si tocan a Guaidó, se arman, bueno, dice Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, se arma la grande. por supuesto, pero cuando tú oyes hablar a Nicolás Maduro y lo que está ordenando, tiene que hacerse esto, tiene que hacerse esto, pero eso no se hace. Sí, esa duda. A mí y además, ¿qué perdió él? Perdió a su comandante, involucró al comandante de la Guardia, perdió a su jefe de inteligencia. Se ve obligado a nombrar un jefe de inteligencia que tiene... Que ya lo habían un asesinato, que él mismo lo quitó porque desacreditaba al gobierno habiendo asesinado a alguien que suma de la ventana, Fernando. Pues, ¿y cómo es posible que eso ocurra? Bueno, yo creo que ahí está, tú ves el cuadro completico, es decir, no hay un ganador, pero sí hay un perdedor. El perdedor es Nicolás Maduro. Vladimir Padrino y el alto mando militar se sostienen, sobre todo hoy, en un día de vergüenza internacional para Venezuela. ¿Cómo es posible que el otro Vladimir Putin y el presidente Trump estén negociando qué es lo que se va a hacer en Venezuela? Eso ofende a cualquier venezolano, chicos, de cualquier índole. Bueno, por lo menos uno dice, bueno, esas Fuerzas Armadas se han mantenido firmes en lo que ellos plantean. No estoy de acuerdo con ellos. Mi colega Vladimir, mi tocayo Vladimir, quiero decir, Padrino sabe que no estoy de acuerdo con lo que hace. Lo que debe hacer es acatar a Guaidó. Pero tengo que decir, es una opción, ese alto mando militar es una opción que Guaidó ni Leopoldo López lo pueden dejar a un lado, con todas las reservas que haya. Más reservas había con Humberto Ortega. Humberto Ortega había participado en todos los crímenes del Frente Sandinista en Nicaragua, y la Chamorro tomó la decisión correcta de nombrarlo ministro de Defensa y pudo gobernar y se pudo establecer un sistema democrático que a la postre Daniel Ortega quiere ahora reventar. Pero eso funcionó. Venezuela ahorita es un polvorín. Ahí están metidos entes armados y está el narcotráfico, está el tráfico de coltán, de diamantes, de oro. Bueno, vamos para allá. Déjame para que, si no, pues la pregunta. Si no... Ya me callo. No, tranquilo. Era muy interesante escucharte, por eso me permití alargar más la participación. Y está completo, pero yo creo además que hay que... La hipótesis con la que nos hemos movido hasta ahora, Vladimir y Fernando, es el quiebre militar.
¿correcto? Sí. Yo creo que una de las cosas que se planteó y está planteada es que el quiebre está dado. Pero básicamente porque la institución armada está sumamente degradada. Degradada en lo moral, degradada en lo material y degradada en lo institucional. Es decir, yo creo que en general Estados Unidos ha venido también planteándose las dos hipótesis, la del quiebre militar espontáneo, que fue la que se dio el 23 de febrero, que no se dio, era la hipótesis con la que se estaba manejando y ya sabemos las consecuencias. No solamente no se dio, sino que generó más bien, vimos más bien que no se presentó, porque es interesante decir que la Fuerza Armada no se pronuncia y que salen los grupos armados, ya sean presos sacados de las cárceles o grupos colectivos o estos paramilitares armados, estos grupos de matones, si se quiere, que tiene el gobierno, que son los que salen a defender al régimen. Pero la segunda hipótesis, que es la que se dio, en mi opinión, Fernando, el 30, es la hipótesis del quiebre militar negociado. Y ahí es donde entra Vladimir Padrino. Tengo entendido, y por lo que hemos venido diciendo, y hay gente que critica, por ejemplo, que Estados Unidos haya dicho quiénes eran las personas que estaban involucradas en la negociación. Esto tiene el efecto de guerra psicológica porque es evidente que hoy el señor Maduro no confía en nadie. Él no sabe, es más, lo han venido diciendo crecientemente, los que estaban en la conspiración, en lo que tú llamas la sublevación, están sentados contigo. Vladimir Padrino sale, me querían comprar y sale haciendo hasta el gesto. Tú viste este video que el propio Maduro Yo lo que vi fue la cara de Maduro, era lo que veía. Maduro era todo un poema. Yo escuchaba a Padrino y veía la cara de Maduro porque valía $1 millón. Pero por eso te digo que evidentemente entonces la hipótesis es cierta, que había un quiebre militar negociado. El problema es que aparentemente en la petición que hizo el señor Padrino era un poco exagerada, porque hablaba hasta de él quedarse en la Junta de Transición, de cabeza de esa Junta de Transición, y aparentemente también se habla, Fernando, y esto obviamente estamos hablando en el terreno hipotético porque no manejamos la información directa, que también se enteraron a tiempo esta operación y va a a Maduro, es decir, hay una guerra por encima, ¿no? Segundo, como nunca, las veces que he visitado este espacio, como nunca creo que en esta oportunidad estamos basándonos exclusivamente en escenarios y hasta en especulaciones, porque hay tanto cruce de información que se está manejando hoy día que es sumamente complicado. Hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad de conversar con el director de Infobae América, Ignacio Pérez Izquierdo, que publicó un artículo completo que hablaba sobre justamente las conversaciones, las negociaciones entre Vladimir Padrino López, Michael Moreno, etcétera, y conversábamos en cuáles eran los factores que habían influido para llegar a lo que ocurrió el 30 de abril. No es uno solo. De hecho, se pudo haber repetido de alguna manera parcialmente el escenario que ocurrió en el 2001. Porque si algo ha sabido utilizar este régimen, que lo aprendieron de los cubanos y los cubanos lo aprendieron de los rusos, fue a crear teatros de operaciones militares para limpiar, para depurar sus filas, tanto militares como civiles. Sí, no digo que esto haya sido una iniciativa a partir de este teatro de operaciones, pero en esa confluencia de actores y de situaciones, así como ocurrió en el 2001, que aún la gente se pregunta si fue un golpe, si fue un vacío de poder. Vimos a un ministro como Iván Rincón, me disculpan, diciendo que había renunciado, pero no ir para atrás, venirnos ahora con la figura de un Vladimir Padrino López, con todo lo que tiene que perder, porque se la juega el todo por el todo. Nos preguntamos si será en efecto que esa negociación se ha venido dando de manera transparente con Estados Unidos, o por si el contrario, lo que se ha venido procurando es generar este teatro de operaciones, jugando a la negociación para poder depurar nuevamente a las filas, porque además esto es una práctica cubana muy recurrente. Entonces, pero entramos a otro punto muy rápido, que tiene que ver con efecto, aquí estoy totalmente de acuerdo con Vladimir, con mi colega y además tocayo, que en efecto, si alguien no perdió, o si algún grupo no perdió, fue la coalición liderada por Guaidó. No me quiero centrar tanto en Guaidó, pero sí en la coalición. Claro que es. Porque tendríamos que hablar sobre, en términos de imagen, qué ha significado la introducción de la figura de Leopoldo López con un Guaidó liderando, que ahí es otro elemento que tendríamos que analizar. Fue poderosísima. Pero, sí, por supuesto. Poderoso. Pero hablando de coalición, pues sin duda el tener a un Leopoldo López libre es fundamental. Total. El tener al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia del SEBIN
detenido, porque en efecto está detenido, todavía no se sabe cuál es el lugar de reclusión, pero está detenido, es importantísimo. El tener una figura como Gustavo González López nuevamente, porque además es que ha sido restituido en su cargo después de que salió el 8 de octubre, luego del asesinato, porque fue un asesinato, Fernando Albán. Implica que incluso Maduro termina fungiendo como una especie de monigote de las fuerzas que hoy día se lo están alando de un lado para otro. Y hay que hablar, por ejemplo, de Diosdado Cabello, porque Gustavo González López, más que una persona fiel a Maduro, es una persona directa que va a la línea de Diosdado Cabello. Voy a marcar la pausa del primer segmento, que fue bastante largo y sustancioso, si me permiten. Regresamos y seguimos avanzando sobre eso, que tiene muchas aristas en este programa de Fuentes Confiables sobre Venezuela. Ya. Honestamente, deberíamos escribir. NN. Él lo sabe, él lo Estamos sabe. de vuelta ya. Me decían cosas muy bonitas en el corte comercial. Muchas gracias. A ver, yo hablaba con Tarré, ¿no? Con el embajador de Guaidó en la semana. Y yo le decía, ¿sabe qué me preocupa mucho de esta negociación? Dicho por Elliot Abrams, que la intención era que se sumaran a este plan que supuestamente no se dio, pero que se quedaban en su cargo Vladimir Padrino, el del SEBIN y Michael Moreno. Se quedaban ahí. Digo yo, oiga, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿cómo pueden pensar en dejarlos después de lo que ha pasado? Digo yo, es un peligro, ¿no? Independientemente de que se salga de, vamos a pensar, ¿no? Que sea la negociación y se sale de Maduro, de Diosdado, de Tarek El Aizami, de William Saab, de toda esa cúpula, pero esos tres se quedan en sus cargos. Pero si uno es la Fuerza Armada, el otro es el ámbito de la justicia y el otro es la inteligencia, es lo más peligroso que puedes dejar en el mismo puesto. Pero fíjate que... Y Tarré decía que era mejor y yo me quedé en shock. Pero yo no creo que el Tribunal Supremo quedara, porque eso pasaba por el reconocimiento de la Asamblea Nacional. Al reconocerse la Asamblea Nacional, se reconoce el tribunal que está en el exilio. Sí, claro. Y se le garantizaba a Michael Moreno su salida, sin persecuciones. La salida honorable que se le estaba negociando. Bueno, Elliot Abrams decía que se respetaban los cargos de los tres. Eso fue lo que dijo Elliot Abrams. Fernando, hay una... ¿Tú sabes tú sabes que se habla de la salida, cuando yo te decía la salida del quiebre militar negociado, eso es negociar con el pañuelo en la nariz. Porque evidentemente estás viendo figuras que realmente son deplorables, que tienen flagrantes violaciones a los derechos humanos que, como tú apuntabas bien, después la justicia internacional podrá juzgarlo, pero que efectivamente tienes que jugar con factores que, así como cuando tú negocias con secuestradores o terroristas, que sabes que estás negociando con seres repugnantes, pero que vas a tener que contar con ellos. ¿Por qué? Porque si no, el juego se te tranca en unos niveles que no vas a poder... Pero fíjate, en Chile ocurrió... Y en Chile se le garantizó a Pinochet que él iba a estar tranquilo allá. Bueno, después un juez en España... Por eso te digo, yo creo... Bueno, tú a Nicolás Maduro le garantiza que se va a... Es que hay dos formas de operar también, o sea... es que no quiero decir que yo esté de acuerdo, Fernando. Claro. A mí, por ejemplo, me molestó mucho cuando la declaración del Grupo de Lima meten a Cuba, cuando ha sido el régimen de ocupación que prácticamente ha trabajado para la destrucción y la demolición en tiempo real de un país llamado Venezuela, que es Cuba, que tiene una responsabilidad directa y que el Grupo de Lima lo mete. Entonces yo digo, Vilma, apártate de tu corazón venezolano y míralo como analista. Con el pañuelo. No, hay que negociar. No sé si me entiendes. Hay que negociar con Entonces dije, no sé si sea la salida correcta, pero tienes que buscar en ese tablero complicado que tú bien apuntabas, que tienes tantas variables intervinientes fuertes y yo diría con un nivel importante de fetidez, me perdona la palabra que sea fuerte al decirlo, pero que tienes que jugar con esos factores fétidos y entonces evidentemente vas a tener que negociar con esos elementos. Yo no lo llamaría fétido. Bueno, tú eres politólogo, yo soy político. Yo sé, por eso yo por eso exageré un poco el término. Los términos son políticos. Eso es una negociación política. Así es, una negociación política. Muchas veces política. la parte legal
tiene que dejarse a un lado por la parte política. Es decir, si tú estás haciendo un convenio de esto... Sí, como justicia transicional. Una justicia tradicional, por ejemplo, en el caso de Colombia, pero es que tú tienes que hacerlo, porque ¿cómo salías tú de Pinochet si no? Es decir, tú tienes que decirle a Nicolás Maduro sabe que tiene un juicio ante la Corte Penal Internacional. No, pero claro, pero por derechos humanos. Bueno, pero mira, búscate tú la garantía en qué país vas a estar. En Venezuela no te vamos a juzgar. Pero tú tienes una cuestión por eso, internacional que tiene que hacer. Yo coincido contigo, Jesús, en eso. O sea, me parece que eso es una herramienta y tal vez sea necesaria y es por el bien mayor. Por la alternativa. Pero cuando tú garantizas que en los cargos más importantes y delicados y peligrosos, los que más han coordinado, te lo voy a decir así, la muerte de venezolanos, el asesinato de venezolanos, de manera sistemática, les vas a respetar el cargo. Perdón, no me parece una negociación. Pero además le tienes que sumar algo más. Yo no puedo defender a un asesino, pero tengo que decirle que yo tengo que tomar en cuenta qué significaría 150.000 soldados americanos en Venezuela. ¿Qué significaría una guerra civil en Venezuela? ¿Cuántos muertos vamos a tener? ¿Cuántos ya hemos tenido, Vladimir? Pero como tuve 1.000 muertos, entonces no me importa que vengan 50.000. Quiero decir es que ya los muertos están poniéndose todos los días. Esto es un problema humanitario que tú tienes que tomar en cuenta algo también. Que yo dejé en el tapete, porque cuando dije lo de la negociación con el pañuelo en la nariz, obviamente es porque te huele mal algo, ¿verdad? Y lo cierto es que Rómulo Betancourt, que fue un gran líder político, hablaba de esa posibilidad de cuando tienes que negociar con seres con un ojo abierto y cerrado, porque sabes que te repugna lo que tienes delante, pero tienes que negociar en circunstancias sumamente duras. Como te digo, con secuestradores, con terroristas, con asesinos, con criminales. Sí y no, Vilma. Te voy a decir, bueno, ahora... yo no estoy diciendo que eso sea es una hipótesis. Yo no estoy yendo en contra de lo que tú dices. Lo que pasa es que quiero plantear una realidad que la mayoría de las personas, por cobarde, por diplomático, porque le pueden decir algo, y estoy hablando de la comunidad internacional, no de nosotros, no lo dicen. Pero voy a poner un ejemplo. Osama Bin Laden. No hubo ninguna negociación, fueron, lo buscaron, lo mataron, punto y se acabó, ¿no? Y aquí hay gente que lo está pidiendo. O sea, perdónenme la audiencia, yo no estoy incitando a la violencia. Es una realidad. Y muchos venezolanos ahorita allá atrás me van a tuitear y a todos ustedes diciéndonos, sí, que intervengan, sí, que los maten. Es una realidad y es otra forma de operar. Y hay quienes vienen como Rick Scott, gobernador de la Florida, a decir que es un genocidio. Ya lo están diciendo desde un frente estadounidense que, perdón, mucho menos conocimiento tiene Rick Scott de lo que pasa en Venezuela que nosotros los que estamos aquí. Y yo una sola vez planteé el escenario de que esto pudiera ser un genocidio. Y me cachetearon por todos lados. Le dije, bueno, cada quien lo ve como quiere. Viene Rick Scott a decir lo mismo. Perdóname, pero en la historia cuando hay un genocidio, lo que menos hay son negociaciones diplomáticas y políticas. Escucha, pero, ¿me explico? Sí. Entonces, estamos en eso. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿En dónde está Venezuela? ¿En la voz de Rick Scott con un genocidio? ¿O en la negociación diplomática de dejar a 3 responsables de asesinatos en su cargo? En su cargo, en el borderline. Exacto. Es que no puede haber un borderline ya. Estamos en el borderline. Si esto en horas no se decide, habría que ver hoy, fue la reunión, estamos grabando, como decías tú, de Vladimir Putin con Trump, 1 hora por teléfono, y la declaración de Trump es que Vladimir Putin no quiere intervenir, los dos estamos de acuerdo en la solución pacífica. ¿A qué acuerdo llegaron? ¿A qué acuerdo llegaron? ¿Ahora quién le puede creer a Vladimir Putin? Claro, bueno, Trump. Bueno, habría que ver, Trump le cree, pues, porque... Bueno, lo voy a decir de otra forma. ¿Quién le puede creer a Trump? A ver, pero hay varios elementos que quisiera... Muy borrosas. Ahí te está diciendo que ellos encontraron una salida. De allí debe haber una negociación. Me imagino que Putin hablará muy productiva, ¿no? Hablará con Nicolás Maduro Putin, le dirá que vente para acá o quédate allí. Te ponemos una habitación al lado de Snowden. Imagínate. Y eso lo veremos explicado. Quizás cuando salga este programa ya habrá más información dentro el domingo, pero quizás no, quizás tarde una semana, tarde 15 días en salir la información, que la veamos en la práctica. ¿Cuál es la solución? Porque, ahora, te voy a decir algo bien pesimista. O que veamos que esto llega hasta las próximas elecciones. Hago pausa. Porque esta es la otra cosa. A ver, no, en unas horas, esto de las horas lo he venido oyendo desde el principio de año. En unas horas esto acaba. En unas horas va a haber una solución. Ya pasaron demasiadas horas, que se hacen meses. Y yo les digo, oigan, y no vamos a estar con este cuento hasta que llegue la elección. Porque aquí también hay un cálculo político en los Estados Unidos del presidente Donald Trump, que está buscando la reelección. Y una guerra para él en este momento le puede costar la reelección.
Ah, bueno, tú lo puedo estás marcar, diciendo. sí, hay Tú que lo ver estás también, diciendo, o sea, no eso nada más es. Venezuela, Eso es. Venezuela, aquí Es que también eso hay es, lo otras acaba de fichas. dar en el clavo. No, están jugando blackjack y en la Acaba de mesa al dar lado en están el jugando clavo. póker. Y no, yo no juego, yo hago pausa y veo. El buen Rápidamente, le voy a dar paso al señor Kissinger. Porque te dije, es que no, es que te Es que estaba que me montaba en la mesa. Pero móntate en la mesa. Este espacio es así. Así es, pero es que fíjate que hay un elemento que no incorporamos en el bloque anterior. No solamente tener la figura de un Michael Moreno, de un Vladimir Padrino, sino además entender que lo que significó la ley de amnistía pues fue un rotundo fracaso. Pero es que y no se significó nada. Exacto, Mira, hubo exacto. una pregunta que le hice yo a Guaidó, allá en Cúcuta, ¿no? Tal cual. Le dije, ok, usted está ofreciendo esta ley de amnistía. ¿Y qué protección hay para los familiares de los que se acojan a su ley de amnistía? Y ahí fue donde se trabó la cosa, porque no había una respuesta para eso. Claro. Tanto así que el mismo presidente Duque, que estaba en esa misma entrevista conmigo, le digo yo, bueno, ¿usted recibiría a los militares y sus familias? Y yo dije, lo voy a poner contra la espalda de la pared. No, me sorprendió. Y de verdad, se lo aplaudí. Duque dice, Sí. desde ahora lo recibimos. Es que Colombia... Pero la respuesta en la ley de amnistía no estaba. Claro. No estaba. Es que ahí es donde voy. La negociación que reveló el gobierno de Estados Unidos tuvo que ver con 15 puntos que no tienen nada que ver con la ley de amnistía. Es decir, hubo una negociación, en efecto, pero no fue para todo el componente militar. Fue una negociación para quienes tienen la capacidad de tomar decisiones. De mantener o de eliminar. Sí, no, en lo absoluto. Entonces, esto es un primer elemento. El segundo elemento es la curiosa situación en la cual no se enfrentaron los militares este 30 de abril. Y pues Rocío San Miguel, que es una fuente confiable en el tema militar, y dice... No para todos. Bueno, no para todos, pero bueno, tiene sus muy buenas fuentes. Ella hablaba del sentido corporativista que tiene hoy día la Fuerza Armada, y una Fuerza Armada que a lo interior está viviendo un proceso de quiebre enorme. Y eso es cierto, es decir, hay una brecha que se sigue expandiendo y dentro de esa brecha comenzamos a ver figuras que aparecen y que desaparecen. Por ejemplo, vuelvo al punto de Vladimir Padrino López. Si en efecto Vladimir Padrino López negoció con Estados Unidos, si en efecto eso ocurrió, en las próximas horas, los próximos días, él debería estar fuera del Ministerio de la Defensa. Ese es el primer elemento. No puede, si Maduro. no sale, No puede, voy, Maduro. allá es donde voy. No puede. Si no sale, se comprueba la tesis en la cual, como lo comentabas al principio, la Fuerza Armada está llegando a un punto en el que no está obedeciendo la orden de mando de Maduro, por ilegitimidad, por lo que querramos decir. Ahora, al principio, Vilma decía, es que no es posible que Estados Unidos y que Rusia esté negociando, y también mi tocayo, sobre Venezuela. Eso indigna a cualquier venezolano. No, yo no dije eso. Perdón, Vladimir. Y yo digo, sí, dije que pero sí en la estaban práctica negociando. hay una realidad allí. Sí. La realidad es que Ahí sin están duda negociando. tienen intereses. Rusia tiene 20.000 millones de dólares metidos en Venezuela, y a diferencia de Cuba, Cuba no tiene nada que negociar, porque Cuba no puede cobrar absolutamente nada, pero Rusia No, pero pierde muchísimo, Pierde todo. pero no está en posibilidad de no. negociar. Lo pierde todo y ya. Por eso es que ya se están preparando para lo peor en Putin Cuba. le puede decir a Trump, ok, pero páguenme todo lo que me deben. Es que ahí es donde Pero va el Cuba punto. no puede cobrar nada. Fíjate algo interesante. China, una figura tan importante como China, que ha estado bajo perfil en el tema militar. ¿Por qué? Pero no Porque en el sabemos tema los intereses. económico. Bueno, pero por supuesto, Claro. pero al fin y al cabo, Estados Unidos, Rusia y China se pueden entender económicamente. Ahora, ese es, digamos, un bloque dentro de toda esta construcción que estamos manejando. Conversando con algunas fuentes en Venezuela, hablaban, por ejemplo, sobre lo que va a pasar la semana que viene, o lo que probablemente pudiera ocurrir la semana Los que viene. Y paros eso partía, escalonados, no, sí. más allá de los paros Ok. escalonados, que no, sinceramente debo decir, yo tampoco creo que eso tenga no mucho tenían peso. pegada, Sí. porque en Venezuela el Está país parada. está parado, Están es decir, parados ya, o por la luz, o por los recortes Claro, que hace el claro. régimen. Es decir, ahí no íbamos a tener ningún tipo de pegada. Me parece que lo que se está procurando hoy día es mantener a la gente en la calle, mantener a la gente ocupada, respaldando, porque el momento que salgamos, pues obviamente se pierde todo el trabajo, mientras que se avanza en procesos de negociación. Y un elemento fundamental era lo que iba a ser, no sé si se va a dar a partir de esta conversación entre Putin y Trump, pero lo que iba a ser la conversación entre Sergei Lavrov y Mike Pompeo.
ese elemento la semana que viene sí, pero no sabemos si pueda darse de nuevo. Y va a ser determinante porque tal vez el juego se destranca partiendo por estas dos figuras, no en términos de intervención internacional, sino en términos de la capacidad que tiene cada quien de incidir en la política doméstica en Venezuela, porque es una gran realidad. Así es. Pero yo sí creo que el tema de la negociación, por cierto, Fernando, no es que lo estemos planteando nosotros, es lo que se está dando incluso la comunidad internacional, porque a mí me molesta, por ejemplo, cuando los venezolanos, mi país, mi gente, yo misma, nos desesperamos y decimos que invoque Guaidó el 187-11. El problema es que afuera no es tan claro si deben intervenir y cómo, porque por otro lado, nosotros lo conversamos fuera del aire, pero tú sabes, nosotros sabemos cuándo comienza una intervención, pero no cuándo termina, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad que tú y hemos estado discutiendo en esta mesa, de tantos factores y con un Estado desintegrado en lo que podría llamar el monopolio legítimo de la violencia. Todos tenemos factores de la violencia, del terrorismo, del narcotráfico, es una amenaza regional, no solamente por la crisis humanitaria compleja que ya la denomina de esa manera Naciones Unidas, sino por los otros factores de seguridad regional, de manera que la intervención debería haberse dado y no se ha dado porque no estamos a los cálculos políticos que tú hablabas. ¿Cuál es el cálculo? Dependiendo, y me disculpa que te ataje, dependiendo de cómo concibas la intervención. Bueno, porque Estados Unidos en efecto está trabajando por la liberación de Venezuela. Militar, vamos a hablar porque... De la militar. De lo militar, sí, porque la intervención yo diría que... Aquí hay dos también vertientes de la militar, nada más para aclarar. La de ayuda humanitaria y la de intervención. Sí. No, y además, Fernando, bélica, porque no estamos claros, la gente cree, yo no creo que incluso en el escenario que podemos estar planteando hacia futuro, la intervención que vemos de tipo militar, que debería vincularse con lo humanitario dentro del concepto de responsabilidad de proteger, no puede ser unilateral de Estados Unidos per se, porque hay otros países involucrados y por eso creo que la coordinación se ha dado con Colombia, con Brasil. Ellos están buscando y están examinando qué escenarios pueden efectivamente implementar sin que Estados Unidos asuma toda la responsabilidad. Es que ahí Vilma, por ejemplo, y no vas a dejar mentir, no importa quiénes participen en una coalición, es decir, Brasil, Colombia, si está Estados Unidos, la punta... no, totalmente va a ser. Yo sé, yo lo entiendo. Y van a apuntar, la comunidad internacional que está respaldando a Maduro, va a apuntar en contra de Estados Unidos. Y el Grupo de Lima, si no está de acuerdo con la intervención, va a apuntar a Estados Unidos. O sea, aquí el costo político de una intervención, sea quien sea, es para Estados Unidos. Y es alto para Estados Unidos, yo creo que los Estados Unidos vio claro cuál es el problema en Venezuela, porque una de las bases fundamentales de la estrategia es que no te equivoques de enemigo. Si tú atacas a quien no es el enemigo te va después destronar porque te va a desgastar color. Los Estados Unidos se dio cuenta, algo que tú y yo hablamos en el último programa aquí, ¿quién es el poder en Venezuela? Ya sabemos que no es Nicolás Maduro. Tú decías, ¿por qué la Fuerza Armada actúa así? Porque es el poder. El poder en Venezuela se llama Vladimir Padrino. Él es el hombre fuerte de Venezuela. Muy oculto, muy bajo perfil, pero él lo es. Y entonces fueron a negociar con él. Maduro se sostiene porque lo sostiene Vladimir Padrino. Los Estados Unidos, ¿qué dijo Abrams y Bolton? La negociación se cayó porque Vladimir Padrino dijo que quería ser presidente. Entonces es Vladimir Padrino. Entonces en toda esta jugada no puede dejar a un lado al alto mando militar. Tiene que entrar. Y el gran esfuerzo que tiene que hacer Guaidó y Leopoldo López y toda la oposición y el Congreso y Julio Borges y Primero Justicia y todo, es convencer a Vladimir Padrino que acepte la presidencia del presidente de la Asamblea Nacional a cambio de que él se sostenga con su alto mando militar. Hay no más alternativa. Pero él tiene que entender que él no puede ser la cara de un gobierno de transición. Pero la pregunta que les voy a dejar en la mesa, yo entiendo lo que estás diciendo, lo entiendo perfectamente bien. Además, aquí le salió mal la receta. Iban a hacer el mismo pastel que hicieron en Cuba, pero acá se les quemó. ¿Por qué? Porque le dieron demasiado poder a los militares. Así es. En Cuba siempre mantuvo el poder Castro, ¿no? Fidel y Raúl. Les dieron la tajada que necesitaban los militares para tenerlos de su lado, les dieron los negocios para que tuvieran una... Y creó dos ejércitos. Pero mantuvieron, claro. El del interno y el de la defensa. Había uno que siempre era el mayor peso. Acá les dieron demasiado y fueron muchos los militares a los que les dieron y ahora el poder lo tienen ellos. Porque cada vez era mayor el costo de mantenerse en el poder. La pregunta que les voy a hacer, y la dejo en la mesa para ir a la pausa, es dejar a Vladimir Padrino en esta negociación para poder salir de los demás, ¿da alguna garantía de que van a cambiar las cosas en Venezuela? Porque después, ¿cómo lo controlas? Pausa. Pausa y regreso. La pregunta que dejo en la mesa, ¿no? Nada, pausa. Ya vengo.
Aquí se... Es como extraordinario. Nene. Se está manejando esa hipótesis también, o lo han dicho pero públicamente. a ti te llama Vladimir Putin y te dice, te quedas allí, tú tienes que pasarte por la cabeza Bueno, los envenenados, es como si te llamara el de Corea también, te quedas allí porque tú vas a defender mis intereses. Si Nicolás Maduro estaba pensando en salir, yo entendería por qué se quedó. Porque son hombres de armas tomar. Eso sí son amenazas reales. Él no le presta atención al presidente americano. Vladimir Putin es como Trump en un sentido importante. Es un líder transaccional y específicamente un líder, además, sin escrúpulos. Y él está buscando básicamente defender sus intereses. Y evidentemente él tiene la mano metida en Venezuela, pero también, repito, tú hablabas de que La Habana en realidad no tiene nada que negociar, tiene mucho que perder también si pierde Tiene todo Venezuela. que perder. Exactamente. Entonces el problema de por qué ellos apartan, y el Grupo de Lima lo acaba de hacer, puso a La Habana en otro nivel, para que Cuba ayude a esa salida, a destrancar ese juego, donde todos estos factores, incluyendo el factor padrino, puedan de alguna manera destrancarse. Ahora, pero es que eso pasa por un reconocimiento de la figura de Cuba en Venezuela, porque es que no solamente hablar del Grupo de Lima, es que ya va, Estados Unidos también lo ha hablado, y llegó el momento en el que ustedes o se hacen un lado y permiten que Venezuela sea librada, o ustedes van a cargar con mayores consecuencias, es decir, no solamente el mensaje y digamos el color que le asigna el Grupo de Lima, sino que cada quien en función a su manera de llevar la política ha hablado. Lo cual implica que le están incrementando el costo a Cuba de su participación o de no hacer nada. Cuba también está sufriendo el costo porque Estados Unidos lo ha amenazado directamente con algo que ellos en mucho tiempo... Pero es que, a lo que me refiero es que o sea, Cuba no tiene nada que negociar. La única carta de negociación de Cuba es nos salimos. Exacto, sus 20.000 funcionarios. ¿Cómo me vas a beneficiar o me vas a apoyar si yo me salgo? Correcto. Eso es lo único. Y además hay otra implicación, es que con la caída... Con los Estados Unidos. Exactamente, con Estados Unidos. No con Venezuela, y hay algo con Estados importante. Unidos, con Rusia, con los demás países. De cara al tema electoral en Estados Unidos, hay un elemento importante. Ante una eventual caída del régimen de Maduro, del régimen venezolano, todavía quedan dos grandes países que hay que entrar de cabeza allí. Y ya lo hemos venido hablando, Nicaragua y Cuba. Es decir, todavía hay tela que cortar de cara a una posible campaña de Donald Trump para rescatar América para los americanos. Aquella teoría Monroe, digamos, pudiera seguir implementando durante el año que viene. No es algo que se acaba. Es decir, Maduro sale mañana y este proceso todavía se mantiene de limpieza en todo el continente. Además que ya se ha convertido en un tema de campaña con el tema del socialismo, etcétera, etcétera. Pero ¿no? es como el pilar fundamental precisamente de esos dos países, de Nicaragua y Cuba, es Venezuela. Si Venezuela cae hay un efecto dominó. Dominó, correcto. El apoyo económico que recibe Cuba de Venezuela, y Nicaragua, córtaselo, y Nicaragua, córtaselo, no se puede sostener. Ellos no. Venezuela tiene otras condiciones, ¿no? En todos los sentidos. Para recuperación, Claro, entonces puede seguir operando. Voy a hacer pausa, regreso, nos queda un solo segmento, así que pendientes. Un minuto por cabeza. Un minuto, ¿sabes? Negociaciones. De acuerdo. Ahorita lo vemos aquí. Yo le hablo al productor. Ojalá y se cumpla el acuerdo. Una negociación también. Hola, soy Luis Gerardo Bucci en Miami. Somos CNN. Estamos de vuelta. Estoy negociando aquí con el señor Hetzel. No quiere aceptar Vladimir. No, ya aceptó, lo logramos. Un minuto para cada quien. Va, venga, para cerrar, porque en el siguiente me voy a tener que despedir nada más, como siempre. Simplemente recordarle a los partidos políticos en Venezuela de oposición, básicamente al Congreso, a la Asamblea Nacional, a Guaidó y a Leopoldo López, y al grupo de Río, de Lima, y también a los Estados Unidos y a todos los países involucrados en el proceso, piensen en un escenario. Si no se juega bien, puede haber una guerra civil, podemos avanzar a Siria, pero también podemos avanzar a un estado donde se dé un golpe de estado militar con el actual alto mando que tome el poder. Tenía que decirlo. Muy interesante y muy cierto. Bueno, a mí un poco hablando de Siria, yo tengo una lectura un poco distinta, así como se negoció Siria, llegó un momento que negociaron la supervivencia
con ciertas características, a lo mejor con un individuo que puede ser que a mucha gente no le guste, pero que le garantice estabilidad, pues a lo mejor pudieran dejar, porque Siria fue negociada. Y yo creo que en esta negociación, por eso dice, Venezuela se está jugando el juego en varios tableros. El tablero regional, por eso te estoy diciendo, el tablero, exacto, el tablero nacional existe, pero el tablero regional, el tablero relación con Cuba, el tablero propiamente de las grandes potencias, y evidentemente la reunión o lo que pudieran estar coordinando los gobiernos rusos y y de Estados Unidos es importante. Y recordemos, sí puede haber una negociación con respecto a qué va a pasar con Venezuela y hasta qué punto yo te puedo dejar estar aquí o no. Así como en Siria, Estados Unidos decide, te dejo este terreno, no me voy a meter más con Crimea, a lo mejor tienen que jugar a ese nivel y decir, Bora, déjame a Venezuela en paz, mi doctrina Monroe la quiero implementar del siglo XXI y necesito que Venezuela pueda ser ¿En dónde te estoy dando un dolor de cabeza, Vladimir? Exacto. No, en Siria me estás, pero exacto. y acá también. Exacto. Bueno, Sí. vamos a una cosa. Yo me salgo allá y quédate con ese lado del charco y déjame este lado, ¿no? Sí, yo diría lo siguiente, hay que entender que el liderazgo ha mantenido lo que prometió en aquel acuerdo del 20 de febrero de este año, el cual hubo una ley de transición. El que lee, yo siempre digo, no se queden solo con el tema de cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Vamos a leer, vamos a informarnos. Un momento sumamente delicado, no podemos de buenas a primeras salir como esos informadores precoces a sacar lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo, el liderazgo lo mantiene Guaidó, pero el tercer elemento es que no es que lo mantiene al margen de la comunidad internacional. Un gran error es divorciar las acciones de Estados Unidos, del Grupo de Lima, de la Unión Europea, a las acciones del liderazgo de la coalición que lleva pues al frente Juan Guaidó. Entonces hay que apoyar, hay que tener paciencia, es sumamente delicado, complicado, doloroso para los venezolanos, eso lo entiendo perfectamente, pero hay que entender que este es el momento de mayor debilidad. Si alguien está débil hoy día, o si algún grupo está débil hoy día, es justamente el grupo que gobierna de facto el país. Nosotros estamos débiles de tiempo, así que me voy directo a la pausa para regresar un momento aquí a Fuentes Confiables. Ya veremos. En Mercado Sur buscamos Estamos de vuelta, nos queda muy poquito tiempo, la verdad es que me quedan unos 2 minutitos para finalizar. Yo les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado y quiero rescatar algo que es muy importante como periodistas. Y yo siempre les digo, porque me platicaban, me decían, ¿no? Como venezolanos, como periodistas venezolanos, me decían que me apasiono mucho, ¿no? Y mi filosofía es, si no lo sientes, no lo hagas. Siempre lo he pensado así. Y más en el periodismo, ¿no? Tengo que sentirlo realmente para entender también el trasfondo de lo que vive el venezolano y sufre. Pero este punto de la emocionalidad hoy le está ganando a los venezolanos, a los profesionales del periodismo, a algunos de ellos, no a todos, a algunos de ellos. Y quiero rescatar lo que decía Vladimir. Creo que sí, es muy importante, como decía también Vilma. Paren, respiren y vean el objeto de estudio, en un momento. El sentirlo no quiere decir que nos embarremos de todo sin razonarlo. Es que nos embarremos, pero sepamos cuál es la paja y cuál es la información, ¿no? Lo digo porque es un programa de periodistas, es un programa en el que hacemos análisis y el tema de Venezuela, en el rescate de 2 comentarios de mis invitados, había que traerlo. Por lo pronto, por lo que han aportado en esta reflexión final que me atreví a hacer, les doy las gracias a los 2 Vladimires. Muchas gracias. 2 nada más. Sí. Al otro no le digo nada. Y por supuesto a Vilma, mil gracias a los 3 por haber estado aquí. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Estuvo estupendo. No, y de ustedes me hicieron estupendo. Así lejos, porque si no, me tengo que subir a la lista. Oiga, usted en casa, gracias por habernos acompañado en la producción, Patricia Kaplan, mi buen Leo allá en la dirección, también Blanquita, en fin, todos los que participan, gracias. Nos vemos el próximo domingo.